¿Pueden ocupar su lugar, por favor? Vamos a continuar, hermanos, con este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y pues en este momento viene la exposición de la palabra del Eterno. Y vamos a continuar, mis hermanos, a ver si recuerdan que en días pasados hablamos sobre qué representa el Evangelio o qué cosa es el Evangelio. Es una pregunta, porque decía yo, hermanos, que siempre decimos, lo digo por experiencia, ¿no? Porque a mí me lo han preguntado, y oiga, hermano, ¿y qué es el Evangelio? Y rápido contesto, no, las buenas nuevas. Está bien, ¿no? Porque eso es lo que significa esa palabra. Pero ¿qué cosas son esas buenas nuevas? ¿Qué implica? ¿De dónde a dónde abarca? ¿Cuándo inician estas buenas nuevas? ¿Quién las trajo? ¿Qué propósito tienen? O sea, no es así de simple como decimos luego, hermanos, ¿eh? Las buenas nuevas. Sí, es correcto, porque eso es lo que significa la palabra evangelio, que es una transliteración del griego evangelión, ¿sí? Y entonces veíamos en la vez pasada, en el tema antepasado, hermanos, o pasado en relación a esta temática, que el Evangelio no es otra cosa sino un conjunto de doctrinas que fueron enseñadas por el Hijo de Dios para ser salvos, así fueran israelitas o así fueran gentiles, hermanos, ¿sí? Grabémonoslo bien, hermanos, porque lo voy a ir explicando poco a poco. Ahorita vamos con la segunda parte, ¿sí? El Evangelio es un conjunto de doctrinas que fueron predicadas por el Hijo de Dios al pueblo de Israel para que fueran salvos todos los que creyeran al Evangelio. Y también fue predicado a los gentiles, no por el Señor Jesús, sino por los discípulos de Jesús, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver la segunda parte de esto. Y para esto quiero, hermanos, tocar nuevamente, por si nos olvidamos, hermanos, cómo inicia el Evangelio, cómo inician esas buenas nuevas, ¿sí? Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, para que recordemos, hermanos, y los que no estuvieron la vez pasada, sepan que el Evangelio comenzó con esto. Fíjense lo que dice capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, verso del 1 al verso 4. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí está. Principio, ¿no? Inicio. Como está escrito en Isaías profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. Ese mensajero que iba delante de Jesús era Juan el Bautista. Él es un precursor del Evangelio, hermanos, ¿sí? ¿Y qué es lo que enseñó Juan el Bautista como parte inicial de ese Evangelio? Decíamos la vez pasada que el bautismo para arrepentimiento de pecados. Por eso nosotros necesariamente, si creemos en el Evangelio, nos tenemos que bautizar. Es parte de la doctrina del Evangelio. Dice el verso 3, voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Cuando dice aparejar el camino del Señor, quiere decir, hermanos, que el pueblo de Israel estaba, ¿cómo podría yo decir, hermanos? Estaba completamente desordenado en las cosas de Dios, hermanos. Digamos de otra manera, el camino estaba todo achipotado, ahollado. Y por eso dice aparejad, porque aparejar quiere decir que poner planito, ¿verdad?
Entonces, quiere decir que el mensaje de Juan el Bautista es que estos israelitas que estaban oyendo ahora lo que él estaba predicando, deberían, hermanos, enderezar su conducta, enderezar su pensamiento, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. ¿Sí? Por veredas entiéndase los preceptos, que para el tiempo de Jesús casi todos esos preceptos estaban torcidos, o los habían torcido los israelitas, hermanos. Entre ellos, principalmente, los escribas y fariseos, hermanos. Y entonces el mensaje es tanto para fariseos, maestros de la ley, príncipes de los sacerdotes, como para común del pueblo. Porque dice el verso 4, y bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Entonces, miren, hermanos, podemos decir que lo primero que se enseña en relación a las buenas nuevas fue el bautismo para arrepentimiento de pecados y para remisión, a su vez, de esos pecados. Podemos decirlo así, sin temor a equivocarnos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está indicando la palabra de Dios. Eso se corrobora, hermanos. Lo vimos, pero lo quiero citar, hermanos, porque no quiero que pasemos por alto. Lo vimos en el tema pasado, y dice el Evangelio de San Mateo. Fíjense, aquí estamos viendo dos testigos que escribieron lo que hizo Juan, lo primero que predicó Juan en relación al Evangelio o en relación a las buenas nuevas. ¿Sí? Dice Mateo. Mateo fue un testigo, hermanos, de esto. Marcos fue otro testigo de esos. Y luego está Lucas y está Juan, ¿verdad? Y luego, pues todos aquellos que iban creyendo, hermanos. ¿Sí? Dice el capítulo 3, verso 1 nuevamente. En aquellos días vino Juan el Bautista en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, porque este es de aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto. Como Isaías, en una visión profética, a través del espíritu del entendimiento, vio en la distancia a un hombre que comenzaba a predicar las buenas nuevas en el desierto. Y ese hombre era Juan. Aparejad, y fíjense las mismas palabras que veíamos hace rato: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y ahí, si ustedes siguen leyendo, van a ver que Juan precisamente va a predicar el bautismo para arrepentimiento y remisión de pecados. Y decía yo la vez pasada, no me acuerdo a quién le preguntaba, que si alguna vez los muchachos de hoy han escrito una cartita, ¿no? Como la escribíamos antes, ¿no, hermano Dani? Antes, las cartitas eran muy usadas, ¿no? Tanto cartas formales dirigidas a un personaje, dirigidos a nuestros padres, como también voy a decir que luego le escribíamos a las novias, a la novia, ¿no? Una cartita de amor, y hasta con un corazoncito y unas florecitas. Bueno, es que yo así lo hacía, hermanos, ¿sí? Pero pienso que la mayoría tenía esa idea, ¿no? De un corazoncito, unas florecitas, ¿no? Entonces las cartitas, decía yo, que se remiten. Y remitir quiere decir enviar a alguien, ¿no? Y entonces, si dice que se bautizaban para remisión de pecados, preguntaba yo y decía: ¿y a quién son enviados esos pecados cuando la persona se bautiza? Pues se comprende que esos pecados son enviados a Cristo para que Cristo los destruya, hermanos. Porque solo Él tiene el poder de destruir los pecados. Y hasta decíamos que hemos leído, es que se van a lo profundo de la mar, ¿no?
Y entonces, cuidado, hermanos, no hay que ir a la playa porque allá están los pecados, ¿no? Y si nos vamos a la playa, ¿cuántos nos vamos a traer? No, hermanos, no se habla de ese mar. Cuando dice se va a lo profundo de la mar representa muchedumbre de gentes, naciones y lenguas. Y entonces todos esos pecados que el hombre, la mujer se quita cuando se bautiza, van a parar entre las gentes. ¿Por qué? Porque las gentes siguen practicando lo que nosotros al bautizarnos dejamos de practicar, hermanos. ¿Sí? Pero nosotros sabemos, hermanos, que al final de los tiempos Jesucristo destruirá el pecado por siempre y para siempre. ¿Sí? Cuando sea destruido el diablo. Porque dice el apóstol Pablo que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, ¿qué puede llevar a la muerte segunda al hombre? El pecado. ¿Sí? Y Jesucristo va a destruir ese aguijón, porque Pablo hace una pregunta retórica y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús va a destruir eso. ¿Sí? Bueno, y entonces regresando a la idea, hermanos, el Evangelio es precisamente la predicación del bautismo para arrepentimiento y remisión de pecados. ¿Sí? Eso ya lo vimos, yo nomás quería reafirmarlo más. Ahora vamos a ver qué otras doctrinas predicó Jesucristo como nuevas. A lo mejor podríamos decir entre paréntesis, nuevas. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice ahí mismo Evangelio de San Mateo ahora. Pero en el capítulo 5 de San Mateo, vamos a leer desde el versículo, primeramente 17 al verso 20. ¿Sí? Para que veamos, o mejor dicho, vayamos viendo ese conjunto de doctrinas que comprende el Evangelio, hermanos. Dice el verso 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Abrogar significa ¿qué, hermanos? Hermano Abraham, ¿qué significará abrogar? Quitar. Sí, gracias, mi hermano. Y entonces Jesucristo no vino a quitar la ley, porque luego no falta quien diga por ahí, pues es que vino Cristo y quitó la ley. No, es como nada de eso, nada que ver, ¿no? Al contrario, dice por ahí el profeta Isaías que Dios vino a engrandecer la ley, ¿verdad, hermano Nehemías? Y imaginen entonces, si Cristo vino a engrandecer la ley, ahorita vamos a ver cómo la engrandece. Y que eso no lo vieron los israelitas antes de Cristo. Lo vieron y lo creyeron los israelitas de Cristo para acá, hermanos. ¿Sí? Entonces aquí Jesucristo, a los israelitas que le están oyendo que va predicando el Evangelio, como diciendo, bueno, ¿y esta nueva doctrina qué? ¿No? Y Jesús dice, no piensen que yo voy a quitar la ley o las enseñanzas de los profetas. Porque todo lo que los profetas enseñaron que se hiciera, se debe cumplir hasta una jota y un tilde, dice más adelante. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. A cumplir él como hombre y a enseñar a que se cumpla. ¿Sí? Sí, sí. Así es, mi hermana. Bueno, dice el verso 18, porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley. O sea, todo lo que la ley mandó se tiene que cumplir, hermanos.
¿sí? Un tilde o una jota, que bien pudiera ser un acento o una coma, ¿sí? Puede perecer el cielo y la tierra, pero la ley se tiene que ¿qué? Que cumplir para que podamos ser salvos, ¿sí? ¿Por qué esta doctrina de algún modo es nueva? Porque decía yo la vez pasada que el bautismo, como enseñó Juan a zambullir a las gentes en el agua, ese bautismo no se conocía. Nunca se había predicado entre los hijos de Israel, ¿sí? Vino Juan y empezó a predicar ese bautismo. Lo curioso, decía yo, es que los judíos no le pudieron contradecir nada. ¿Pero por qué creen, hermanos? Primeramente porque Juan era hijo de un sumo sacerdote. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Zacarías, sumo sacerdote, hermanos. Entonces, Juan el Bautista no era cualquier israelita por ahí, hermanos. Era un hombre de nombre y de renombre. Una. La otra es que vino a ser un profeta. Y por eso es que los escribas y fariseos no podían contradecirle, hermanos. ¿Por qué? Porque era un hijo de un sumo sacerdote, pero además era un profeta de Dios. O sea, ¿cómo le contradicen, hermanos? ¿No? Es un hombre, además de eso, hermanos, conocían su moralidad y su espiritualidad, hermanos, que estaba muy por encima de todos los demás de esa época. No había autoridad moral que pudiera contradecirle a Juan. Lo primero que predica Juan es el bautismo. Ese bautismo de esa forma no se predicó allá, hermanos. Pero sí existía una forma de bautismos allá, hermanos. Dice Pablo que consistía en diversos lavamientos acerca de la carne. ¿Por qué? Porque el pecador, dependiendo del pecado que fuera, era sujeto a un baño ritual, hermanos, ¿sí? Para que fuera perdonado de sus pecados. Entonces hay una conexión. Nada más que no lo habían visto los israelitas así, como lo está planteando Juan el Bautista, ¿sí? Y entonces fíjense cómo Jesucristo, lo que enseñan los profetas, lo que enseña la ley, se va a cumplir. ¿La ley enseñaba el bautismo, hermanos? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque existen los lavamientos en la ley de Moisés para los transgresores, ¿sí? Ahora se va a hacer de una nueva forma, no en la forma como la aplicaban los sacerdotes, ¿sí? Por eso Jesús dice, no piensen que vengo a quitar la ley, ni vengo a quitar las enseñanzas de los profetas, porque va a perecer el cielo y la tierra, pero de la ley no va a perecer nada hasta que se cumpla, ¿sí? Dice el verso 19, de manera, fíjense, les está diciendo a sus seguidores, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, como ¿cuál podríamos considerar un mandamiento pequeño, hermanos? No mentir. ¿Podría ser un mandamiento pequeño no mentir? ¿O qué otro habría por ahí, hermanos? Porque sí hay unos mandamientos muy chiquitos en... Exactamente, gracias, mi hermana. No andar murmurando. Porque miren, hermanos, eso de la murmuración se da como el pan de cada día. Y entonces puede ser algo. No pasa nada. El hermano Domingo murmuró de fulano y de sutano y no pasa nada. No, hermanos, sí pasa y pasa mucho, hermanos. Porque por eso precisamente el libro de los Proverbios habla acerca de el poder que tiene la lengua, del daño que puede hacer.
a otras personas y el daño que puede hacerle al que está hablando. Acuérdense de lo que dice Santiago. La lengua, un pequeño miembro, un pequeño fuego, enciende o incendie un mundo de maldades. ¿Sí? Entonces, fíjense, qué bueno que mi hermana recordó ese precepto que pudiera considerarse muy pequeño. ¿Sí? Al pueblo de Israel se le prohibió la murmuración. ¿A nosotros se nos prohíbe la murmuración, hermanos? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Porque a veces con nuestras murmuraciones podemos matar a alguien, hermanos. No se necesita llegar al hecho, ¿no? Físico, sino ahora, con nuestras simples palabras podemos matar a alguien. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver de eso, ¿no? De manera que cualquiera infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Dirán ustedes, ¿y dónde está eso del no murmurar en el Antiguo Testamento? Hermanos, si vamos al libro de Levítico, ahí está una serie de preceptos pequeños. Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 20, ahí están. Y ahí dice, no andarás chismeando en tus pueblos. No hablarás algo así en contra de tu prójimo. ¿No? Sí, mi hermana. Sí, de la mujer de su hermano. O sea, y cierto, hermanos, algo tan, digo, es tan pequeña, ¿no? Porque se inconformaron porque era una mujer negrita, ¿no? Dice, en otras versiones dice mujer cusita, ¿sí? Porque los cusitas, hijos de Cus, que Cus es un hijo de Canaán y que se entiende que era de color oscuro, ¿sí? Y entonces se comprende que la mujer de Moisés también era así, porque es descendiente de Jetro, y Jetro fue hijo de Cetura, la segunda esposa que tuvo Abraham después de que murió Sara. ¿Sí? Bueno, y entonces se les hace fácil y murmuran, ¿no? ¿Qué cosa dijeron? ¿Solo por Moisés habla Dios? ¿No habla también por nosotros? ¿No? Híjole, hermanos, ¿qué peso, hermanos? Porque dice que María se volvió leprosa. Y a lo mejor alguien puede decir, y a Moisés no le pasó nada, pero Moisés tuvo la vergüenza de decirle a su hermana, tú eres leprosa, y él la echó del templo. ¿Se imaginan eso? O sea, que yo saque a mi propia hermana porque no puede estar aquí. O sea, era algo muy fuerte, hermanos. Entonces, por un lado, María sufre el efecto de la lepra en su cuerpo. Y el otro, el diagnosticar la lepra y el que tenía que ser echada. ¿Sí? No es tan fácil, hermanos. ¿Sí? Bueno, y entonces miren, hermanos, como estamos hablando de las cosas pequeñas que hay en la ley, vamos a seguir. Ahora voy a terminar el verso. De manera que cualquiera que infringiere de uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. En otra versión, hermanos, dice, esto es, no podrá entrar. Aquí dice, muy pequeño. En otras versiones dice, no podrá entrar. ¿Creen ustedes, hermanos, hablando de preceptos pequeños, ¿creen ustedes que la murmuración nos pueda impedir entrar a la vida eterna? Sí, hermanos, definitivamente sí, ya lo comentábamos. Entonces, hermanos, honestamente, ¿creen que es un poquito difícil la doctrina del Evangelio? ¿O es fácil? No, yo creo que sí es un poquito difícil, hermanos. Porque, hermanos, muchos de nosotros podemos caer en la murmuración en el momento menos pensado, hermanos. Ni pensamos cuando ya estamos diciendo
algo de alguien, hermanos, o en contra de alguien. Y fíjense cómo dice la parte final del verso: mas cualquiera que hiciere, es decir, cualquiera que guardar esos mandamientos pequeños y así enseñare, será llamado ¿cómo? No, a la inversa, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quién? El que los guarda y el que los enseña a guardar. Es nuestro deber entonces nosotros, hermanos, aprender estos mandamientos y practicarlos, estos mandamientos pequeños, sí. Porque miren, hermanos, a lo mejor alguien dice: no, hermano, lo más importante es guardar el sábado de tarde a tarde. Y sí, es cierto, pero no es que sea lo más importante, hermanos, sino que tan importante es el sábado como tan importante es no murmurar, como tan importante la ley de la purificación, como tan importante la ley de la alimentación, como tan importante las fiestas. ¿Sí? Ay, hermanos, la verdad es que cuando leo uno estas partes que mencionó el Señor Jesús, pues sí es preocupante, hermanos, porque la verdad que, entonces digo, ando chueco. Cuando digo ando chueco, es que hay cosas aquí, hermanos, que no las había tomado en cuenta. ¿Sí? Y uno tiene que ser sincero consigo mismo, hermanos. Dice, entonces, vamos al verso 20. Por tanto os digo, miren, Jesús, ¿qué cosa le dijo a sus discípulos? Por tanto os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Miren, Pablo, antes de que fuera el apóstol Pablo, dice que él fue irreprensible conforme a la ley. Es decir, nadie le podía decir a Pablo: mira, tú violaste esto acá o tú violaste esto por acá. Pero, hermanos, eso ya en ese tiempo no lo podía salvar. Entonces, ¿qué necesitaba? ¿Qué necesitaba Pablo? Conocer el Evangelio, aprender el Evangelio y practicarlo. Porque, hermanos, si fue llamado para ser de esos que oyeran el Evangelio, pues tenía que llegar a esto, hermanos. ¿A qué? A creerlo y practicarlo. Vamos a ver el verso. Dice, porque si vuestra justicia no fuere mayor, ¿sí? Vuestra justicia no fuere mayor. Se comprende que muchos escribas y fariseos eran guardadores de la ley. Acuérdense de un pasaje por ahí cuando le dicen: hermano, mira cuántos judíos celadores de la ley han creído al Evangelio. ¿Y qué significaba eso? Pues que estos eran guardadores de la ley. Cuando dice celadores, ¿sí? Pero ¿qué les faltaba, hermanos? El Evangelio, conocer el Evangélico. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron y empezaron a vivir en una nueva época. Por eso es que todos aquellos judíos e israelitas que desecharon a Cristo y no creyeron en el Evangelio, hermanos, muchos murieron en la guerra que hizo el Imperio Romano contra ellos, y los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, y por allá vinieron las grandes persecuciones. El pueblo judío casi fue perseguido 2000 años, hermanos. De veras, hermanos, me gustaría que algún día ustedes se interesaran por leer, por ejemplo, las persecuciones del pueblo judío, desde los países orientales, occidentales, africanos, y donde llegaban los judíos estaban bien un momento, venía la persecución y jálale por otro lado, y otra vez la persecución allá. Incluso aquí en México, los judíos que vinieron aquí fueron perseguidos, hermanos. En Guanajuato quemaron a una mujer judía. Hace tiempo, por cierto, hasta hicieron una novela con relación a eso. ¿Sí?
porque la acusaron de que era bruja, de que era hechicera, pero no era verdad, ¿no? Sino que porque era judía, practicante de la ley. Entonces el pueblo de Israel fue perseguido, pero a causa de la incredulidad a Cristo y al Evangelio, hermanos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el verso 21. ¿Cómo vamos de tiempo? Verso 21 dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Fíjense, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Eso es lo que dice el mandamiento, ¿no? Se fue dicho al pueblo de Israel, no mates. Pero fíjense, ¿cuál es ahora la recomendación que hace Cristo? No matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo, esta es la enseñanza de Cristo, esta es la doctrina de Cristo, este es el evangelio de Cristo. Mas yo digo, cualquiera que se enojare locamente con su hermano, será culpado del juicio. ¿Cómo ven, hermanos? Si yo me enojo locamente con uno de mis hermanos y por causa de eso mi hermano se va, se sale de aquí, ¿qué creen, hermanos? Se me va a llamar a juicio de parte de Dios, porque eso es como un asesinato. Sí está pesado, ¿verdad, hermanos? Digo, siendo honestos. Cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. O sea, ahora no se en el Evangelio, hermanos, no necesitamos matar físicamente a una persona. Solo necesitamos hacerle un daño moral o mental, o que hiera sus sentimientos y que a causa de eso no pueda sobreponerse. No, hermanos, la verdad es que ahora sí tenemos, el Evangelio nos enseña a que andemos, como dicen por ahí, hermanos, con pies de plomo, o sea, con mucho cuidado, hermanos, en el actuar, en el hablar y en el pensar, porque te vamos a ver otra cosa, hermanos, ¿sí? Bueno, gracias, mi hermano, dice, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. Resulta pues que, hermanos, nosotros no podemos decirle fatuo, ignorante, bruto, porque luego son las palabras que a veces uno usa. Oh, este es un bruto. ¿Cómo pides que entienda? Ay, hermanos, Dios nos libre de verdad, hermanos, ¿eh? Dios nos libre. Porque no saben en qué momento podemos soltar la lengua con una palabra torpe. Por eso Pablo enseñaba y decía, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Porque él había entendido perfectamente lo que implicaba el Evangelio, hermanos. Lo que implicaban las buenas nuevas. Antes se tenía que llegar al hecho físico para matar a una persona. Ahora ya no, hermanos. Es decir, a partir de Cristo para acá ya no. Por eso es que ahí es donde vemos que el Hijo de Dios engrandece la ley, la hace sublime. Dice, no podrás decir a tu hermano raca, porque serás culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. Por tanto, fíjense, por tanto, si trajeres tu presente al altar y ahí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, fíjense, díganme, hermanos, honestamente, si esto no es pesado, no es difícil. Miren, porque fíjense lo que sigue. Deja allí tu presente delante del altar y vete y vuelve en amistad con tu hermano. ¿Y entonces qué? Entonces bien, ofrece tu presente. Ay, hermanos, sí que es difícil, hermanos, ¿eh? No imposible, hermanos. Pero siendo honestos, hermanos, siendo honestos, es algo que algunos de nosotros estamos muy lejos de hacer. ¿Sí? Pero no estamos imposibilitados, que eso es lo más importante, hermanos.
Solo depende que ¿qué? Que quieramos hacerlo, ¿no? Que quieramos practicarlo. ¿Cuántos de nosotros no podemos estar enemistados con el tío, con el primo, ¿sí? Con el abuelo, con la abuela? Y venimos, dice, a ofrecer nuestros holocaustos. Háganme el favor, hermanos. Ah, sí, hasta 4, 5, 6 cantos, holocaustos, becerros de labios. No es que sea malo eso, sino la condición moral en la que estamos, hermanos. ¿Sí? ¿Ven cómo el Evangelio es un conjunto de doctrinas que todavía no terminamos de conocer? Y si no las conocemos, por eso no las hemos practicado. ¿Sí? ¿Qué sería preferible, hermanos? Estar bien amistados con nuestros hermanos espirituales u ofrecer muchas alabanzas delante de Dios. ¿Qué sería mejor? ¿Lo primero o lo segundo? Lo primero, hermanos. Primero estar en amistad con mi hermano espiritual, con mi hermano carnal, con mi abuelo, con mi abuela, con mi tío, con el vecino. Y entonces, ven y ofrece tu presente. ¿Sí? Fíjense, palabra del Hijo de Dios, no son mías, ¿eh? Ni creen que las estoy inventando, hermanos. Simplemente trato de darle el énfasis que esta palabra tiene, hermanos. Y que no solo es para ustedes, también es para mí. ¿Sí? Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Oh, hermanos, ser cristiano es bastante difícil. No es imposible, porque Dios nos dotó de capacidades, de inteligencia, de sabiduría. Y también hay en nosotros una pizca de humildad y de amor. Solo Dios quiere que eso que hay pequeño, esos valores o esos frutos del Espíritu Santo que hay en nosotros, hermanos, y que son pequeños, Dios quiere que nosotros los agrandemos, hermanos, que los hagamos grandes. ¿Sí? Fíjense cómo dice el verso 25. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás en el camino. Mientras estamos vivos, hermanos, miren, mientras estamos vivos debemos estar en paz con todos. Dijo el apóstol Pablo, seguid la paz con todos. ¿Y qué? Sin la cual nadie, ¿qué? Ay, hermanos, de manera que si yo moriría enemistado con un ser querido, ¿qué creen? ¿El hermano Domingo sí va a entrar al reino de los cielos? Pues no, hermanos. ¿Por qué? Porque no seguí dos reglas básicas. ¿Sí? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie. Hermanos, estas palabras tienen una dimensión de veras. Por eso, pidámosle a Dios, hermanos, con toda sinceridad que nos ayude y que cambie totalmente nuestro ser, hermanos. Porque no niego que hemos cambiado, sí, porque el hecho de estar aquí implica un cambio, hermanos, ¿no? Si no conociéramos el Evangelio, ¿dónde creen que estaríamos? ¿Quién sabe por dónde? Por allá, ¿no? Trabajando, otros divirtiéndose. Pero no. Estamos aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque sí hemos tenido un cambio, pero necesitamos un cambio más radical, hermanos. ¿Sí? Que tiene que ver con nuestra mente, con nuestra conciencia, hermanos. ¿Sí?
Dice el verso 26, de cierto te dijo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Viene lo siguiente. ¿Oíste que fue dicho? ¿Oíste que fue dicho? Se entiende a los antiguos. No adulterarás. Ese era el mandamiento, ¿no? Aquí está. Fíjese, la enseñanza del Evangelio ahora. Mas yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ¿qué pasó, hermanos? Ya adulteró. ¿Sí está difícil, hermanos? Y si una mujer mira a un hombre para codiciarlo, pues ya también adulteró, hermanos, porque esto va en ambos sexos. No nada más es para el hombre ni para la mujer, no. Ni para el casado, también para los jóvenes. Los jóvenes no adulteran, sino que fornican. ¿Sí? Porque cuando se desea una relación sexual y no se es casado, y se llega al acto de una relación sexual sin ser casados, a eso se le llama fornicación. ¿Sí? ¿Oíste que fue dicho? No adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mirare una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Recomendación. Por tanto, si tu ojo derecho fuere ocasión de caer, ¿qué cosa? Sácalo. ¿Quién tendrá el valor de sacarse un ojo? Porque este ojo es pecaminoso, hermanos. Dirían por ahí, todos seríamos tuertos. O todos seríamos ciegos. Pero preferible ser ciego, ¿no? Porque fíjense cómo dice Jesús, la reflexión que hace, ¿no? Por tanto, si tu ojo derecho fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿en dónde? En el infierno. O sea, que se pierda, que no resucitemos, hermanos. Y díganme, hermanos, para muchos, esto del adulterio con el ojo es pan de todos los días. Y si en nosotros también esto es así, cuidado, hermanos. Estamos mal. Entonces, haciendo mayor énfasis en el Evangelio, significa ser más escrupulosos en todo lo que veamos, en todo lo que digamos y en todo lo que hagamos y en todo lo que pensemos incluso, hermanos, Han de decir, no, pues mejor ahí nos vemos, yo no puedo seguir en el Evangelio. No, hermanos, tampoco se trata de eso. Dijo el Señor Jesús, ¿no? Que el reino de los cielos se hace fuerte y solo ¿quién lo arrebata? Hay que ser valientes para dejar lo que no hemos podido dejar todavía, hermanos. ¿Sí? Se necesita valor, ¿no? Porque si todo lo queremos, como dicen, en charola de plata, no, pues hermanos, ya estuvo que no hicimos nada. Porque Dios no nos va a dar las cosas así. Te va a inducir, vamos a decirlo así, te da un empujoncito, ¿no? Te jala tantito de la mano. Pero tú o cada uno de nosotros tenemos que hacer la mayor parte. ¿Es difícil, hermanos? Yo creo que no, hermanos. Porque miren, hermanos, si hacemos números, si hacemos cuentas de lo que hemos vivido, hemos hecho cosas que decimos, ¿y cómo fue que hice esto? ¿No? Pues así. ¿Sí? Con la ayuda de Dios, con tu tenacidad, con tu inteligencia, con tu esmero. ¿Sí? Y entonces, ¿qué necesitamos? Tener valor, querer hacerlo. Y lo demás, Dios nos va a ayudar, hermanos. Pero no podemos dejarnos caer, ¿no? Así, tirados, y que ahí Dios viene y ya te levanta. Vente, hijo mío, pobrecito, no puedes. Y te voy a llevar, yo voy a hacer todo por ti. Ya parece, hermanos. En la vida real puede ser así, que haya padres
consentidores, que el hijo no puede hacer nada. Quítate, hijo, no, yo lo hago por ti. Pero cuando el papá quiere a su hijo, lo haces porque lo haces. Oye, pero que no puedo, no sé, tienes que poder. Dios en un momento dado puede ser así con nosotros, pero bien vale la pena esforzarse, hermanos, ¿sí? Vamos a ir concluyendo, hermanos. Dice, cosa difícil de sacarse el ojo, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, yo creo que Jesús lo decía en serio y lo decía materialmente, hermanos, porque dice, mejor es que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y luego, verso 30, y si tu mano derecha fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Sí? Hermanos, fíjense que yo tenía un amigo, antes de que conociera el Evangelio, tenía un compañero y trabajábamos juntos. Le gustaba mucho trabajar conmigo, ¿no? No, pues yo te voy a ir a ayudar. Pues, órale. Trabajamos para una empresa, ¿no? Y a veces hagan pareja y van a hacer un trabajo. Yo me voy con domingo. Pero ese ingrato me daba hasta miedo, hermanos. Miren, hermanos, nomás entrábamos a una casa y, hermanos, tenía manos como de seda, hermanos. Se le pegaba cualquier, nomás hacía así. Y, hermanos, y luego, esto es para ti. ¿Se dan cuenta, hermanos? Decía, no, espérate, no. ¿Cómo no me estás comprometiendo? No, hombre, no pasa nada. Voy a decirlo así, hermanos, era fino para, hermanos, entramos a las casas. Ay, ingrato, hombre, de veras que me ponía a sudar, hermanos, porque, hermanos, miren, no es que yo me haga un santo, ¿no? Es algo de lo que con mis padres era súper penadísimo el que uno tomara algo ajeno, por pequeño que fuera. Le daban una tunda a uno, hermanos, que santo remedio, ¿no? Y entonces, hermanos, afortunadamente, eso, yo no se daba eso en mí, ¿no? Pero este ingreso, no, ¿sabes qué? Y ya, por último, a lo mejor, ¿saben qué? A este amigo ya no lo quiero de compañero de trabajo. Solo así me lo quité. ¿Sí? Entonces, bien, hermanos, si uno no tiene esa costumbre, no falta quien trate de inculcarle esa costumbre a uno. ¿Sí? Y entonces, hermanos, todo esto implica el Evangelio. ¿Cómo vamos caminando en ese Evangelio? Porque todavía vivimos, todavía tenemos el riesgo de caer en muchas faltas, pero también tenemos la posibilidad de superarlas y de llegar al reino limpios, para que nuestro cuerpo no sea echado en el infierno. Es una metáfora, hermanos, porque lo que quiere decir es que no resucitaremos en el día postrero para heredar la vida eterna. Y la idea, mis amados hermanos, es que resucitemos. ¿Cómo? Conociendo lo que implica el Evangelio y practicando lo que este Evangelio enseña. Agradezco, hermanos, su atención. Pasa a vosotros.